Hola, en este video vamos a determinar de forma explícita la ecuación de una inversa para una función dada. En primer lugar, consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos una función racional y antes de partir determinemos su dominio. Notemos que para que la función esté bien definida, el denominador no puede ser 0. Eso únicamente ocurre cuando se cumple esta ecuación. Despejando tenemos que el x, quien define la función, es menos 2 partido por menos 5, que corresponde a 2/5. Por lo tanto, el dominio de la función, y va a ser el conjunto con el cual vamos a trabajar, son todos los reales menos este punto conflictivo. Hecho ese comentario, podemos partir. La estrategia básica para obtener la ecuación de la inversa va a ser escribir y, que va a ser nuestra variable dependiente, como función de la variable independiente, y resolver esta ecuación pero para la variable x. Es decir, vamos a buscar x como función de y. Para eso vamos a multiplicar por el denominador. Eso lo podemos hacer porque estamos trabajando en el dominio, es decir, el x no es 2/5. Nos queda 2y menos 5x por y. Todo eso es igual al numerador de la expresión original. Ahora vamos a agrupar todas las x. Vamos a pasar este término al otro lado. Nos queda 3x más 5x por y. Y vamos a enviar este 1 acompañando al 2y. Entonces nos queda 2y menos 1. Ahora vamos a factorizar por x. Nos queda 3 más 5y. Todo eso es igual a 2y menos 1. Y finalmente vamos a recuperar la x dividiendo por 3 más 5y. El último paso, y que es meramente formal, es reescribir todo cambiando las letras para que nos quede con el lenguaje usual. Es decir, f de x, f a la menos 1, que es la inversa de la función original, es 2x menos 1 partido por 3 más 5y. X, perdón. Ya, ahora pasamos a un problema un poco más complicado. En este caso tenemos una función por tramos, a la cual le vamos a sacar el gráfico, vamos a demostrar que es 1 a 1 y vamos a calcular su inversa. En primer lugar, analicemos la primera rama. Notemos que vamos a hacer una separación. Para la primera rama podemos completar cuadrado. Esto siempre es conveniente cuando estemos graficando porque es mucho más fácil trasladar las funciones cuando tenemos el cuadrado completado. Si partimos con esta función, para que esto sea un cuadrado perfecto necesitamos que aparezca un 2 al cuadrado. Fíjense que este término que está al centro contiene el doble del segundo término que necesitamos. Se lo vamos a sumar. Pero para que esto no altere la expresión original que teníamos, tenemos que también restarlo. De esta forma, si tomamos todo lo que puse entre paréntesis, tenemos un cuadrado perfecto, que corresponde a x menos 2 al cuadrado, y afuera nos va a quedar menos 4 más 7, que eso es 3. Es decir, fijémonos que la primera rama, cuando el x es mayor o igual a 2, va a ser una traslación de la función x cuadrado. Si hacemos su gráfica, en el punto 2, con altura 3, va a estar el vértice de la antigua función x cuadrado que ahora desplazamos. Y va a ser de esta forma. No dibujo la otra parte porque en esa no es esa la identidad de la función, sino que es la segunda rama. Analicemos esa rama. Para la rama 3x menos 3, su valor en el punto x igual 2 corresponde a esta expresión, que vale 3. Es decir, la segunda rama parte justo donde empieza la otra. Es decir, no hay ningún salto, la función es continua. Ahora bien, siempre es conveniente para las rectas buscar algún punto que sea fácil de evaluar, entonces evaluemos en 0.
Si evaluamos en 0 nos va a quedar 3 por 0 menos 3. Significa que la imagen del 0 es menos 3. Es decir, aquí en 0 corta en menos 3. De esta forma, la gráfica de la recta es esta. Ok, ahora vamos a pasar a la segunda parte del problema, que es probar que la función f es efectivamente invertible. Para esto vamos a probar que es inyectiva o 1 a 1. Y aquí estamos en problema. Cuando trabajamos demostraciones de funciones inyectivas, lo que hacíamos era demostrar que si suponíamos que dos imágenes eran iguales, la única opción era que las preimágenes también fueran iguales. En este caso, como tenemos dos ramas, el análisis tiene que ser dividido en dos partes. La primera parte es analizar cada rama por separado. Entonces, vamos a analizar las ramas por separado. Y el segundo paso va a ser analizarlas en conjunto. Entonces, en esta primera parte vamos a estudiar la primera rama, la rama cuadrática. En la pregunta anterior completamos el cuadrado y nos dimos cuenta que era igual a x menos 2 al cuadrado más 3. Para probar inyectividad lo que hacíamos era suponer que la imagen de dos puntos era igual y con eso llegábamos a que las preimágenes también lo eran. Entonces aquí vamos a tomar dos puntos, x1 y x2, y la gracia que tienen es que ambos viven en la misma rama, es decir, la rama con x mayor o igual a 2. Aquí viene el detalle importante. Para todo x que vive en esa rama, vamos a tener lo siguiente. X menos 2 va a ser mayor o igual a 0. Eso va a ser equivalente a que x menos 2 al cuadrado también va a ser mayor o igual a 0. Si tomamos nuestro enunciado de la inyectividad para la primera rama, notamos que podemos simplificar los tres y nos va a quedar una igualdad de cuadrados, donde los términos que están adentro son mayores o iguales a 0 según lo que acabamos de verificar. En ese caso, entonces, podemos eliminar los cuadrados y fijarnos en los argumentos. Insisto, eso es una consecuencia de la propiedad que acabo de probar. Entonces llegamos a esta igualdad. Disculpen por eso. El siguiente paso va a ser eliminar estos dos y llegamos al resultado que estábamos buscando. Llegamos a que x1 es igual a x2. En simples palabras, lo que acabamos de hacer hasta aquí es probar que la primera rama es inyectiva. Ahora pasemos a la segunda rama. Para la segunda rama, que es una recta, tenemos lo siguiente. Partimos del mismo supuesto. Entonces voy a tomar dos puntos en la segunda rama, x1 y x2, e igualo sus imágenes. En este caso es mucho más sencillo porque simplemente vamos a eliminar los 3 y simplificar por 3. Hecho eso, partiendo del supuesto de que las imágenes eran iguales, obtenemos que para la segunda rama también hay inyectividad. Como les mencioné al principio, esta pregunta la íbamos a atacar en dos etapas. La primera etapa ya la completamos, que era estudiar la inyectividad en cada rama por separado. Ahora tenemos que ver si es posible que la función tenga un comportamiento como el valor absoluto, donde la rama positiva y la rama negativa ambas son inyectivas, pero en conjunto la función no lo es. Entonces tenemos que ver si eso puede pasar en este caso. Fijémonos que para cualquier punto perteneciente a la primera rama, es decir, x mayor o igual a 2, habíamos completado el cuadrado y teníamos que x menos 2 al cuadrado era positivo. Si a eso le sumamos 3, llegamos a que toda imagen de la primera rama, ahí sí, siempre es mayor a 3. Por el momento esto no tiene mucho significado, pero es crucial. Lo que nos está diciendo es que todas las imágenes de la primera rama
van desde el 3 hacia arriba en el eje Y. Es decir, tenemos el 3 y la primera rama, siempre va a tener imágenes en este conjunto. De esta forma, vamos a pasar ahora con la otra rama. Tenemos los x menores a 2 y en ese caso, si multiplicamos por 3, tenemos que 3x es menor a 6 y restando 3 obtenemos la imagen de cualquier punto en la segunda rama. Fijémonos que el recorrido de la segunda rama siempre es menor a 3, mientras que el de la primera rama siempre es mayor o igual a 3. Esto significa que los recorridos de cada una de las ramas no tienen una intersección no nula. Significa que la suposición para probar inyectividad de que la imagen de un punto, llamémoslo X, y un punto Y en la segunda rama son iguales, esta suposición no la puedo hacer porque las imágenes de las dos ramas no tienen conjuntos en común. La segunda rama tiene solamente imágenes desde el 3 hacia abajo y la primera rama desde el 3 hacia arriba. Esto en conjunto con la primera parte de la pregunta prueban que la función es 1 a 1. Muy bien, ya probamos que la función es inyectiva, entonces ahora vamos a calcular de forma explícita su función inversa. En primer lugar, tenemos dos ramas. Como ya habíamos graficado la función, vamos a aprovecharlo para orientar un poco lo que vamos a hacer. En el punto 2, 3 teníamos el punto de quiebre, donde partía la parábola y donde terminaba la recta. Hecha esa consideración, notemos que cuando el dominio es mayor o igual a 2, el recorrido es mayor o igual a 3. Mientras que si el dominio es menor a 2, el recorrido es menor a 3. De esta forma, para la primera rama, habíamos completado cuadrado, siempre eso va a ser útil. Entonces teníamos x menos 2 al cuadrado más 3, que era la primera rama. Vamos a llamarle y a esa función. Recordemos que el procedimiento general para calcular las inversas era expresar la variable independiente como función de la dependiente cuando escribíamos la función en su forma original. Entonces vamos a despejar aquí el cuadrado. Nos queda x menos 2 al cuadrado igual a y menos 3. Aquí viene el punto clave que discutimos en la parte anterior, pero ahora vuelve a ser relevante. Recordemos que para todo x que vive en la primera rama, es decir, x mayor o igual a 2, el cuadrado, o mejor dicho, el argumento de lo que está dentro, es positivo. Eso significa que cuando tenemos esta ecuación, al sacar el cuadrado usando la raíz, nos va a quedar más raíz de y menos 3. Finalmente, el x que andábamos buscando va a ser raíz de y menos 3 más 2. Como les había mencionado en el video anterior, cuando llegamos a la expresión de este estilo para la inversa, es conveniente que lo escribamos de esta forma para que nos quede con el lenguaje usual. Es decir, la ecuación de nuestra rama de la inversa es esta. Ahora, ¿dónde tiene su dominio esta función? Notemos que originalmente la rama partía con el x mayor o igual a 2 y el y partía en 3 mayor o igual a 3. En este caso tenemos la función inversa. Entonces aquí el x es mayor o igual a 3. Ahora vamos a pasar al cálculo de la inversa para la segunda rama. Con lo cual nos va a quedar lo siguiente. Como es una recta va a ser más sencillo, no hay que hacer esas consideraciones con el signo de las expresiones. Entonces tenemos 3x menos 3, eso va a ser igual a nuestra variable y. Despejamos x en función de y nos va a quedar y más 3, todo eso partido por 3. Es decir, el x va a ser igual a 1/3 de y más 1. Nuevamente recordemos la gráfica para ver los conjuntos. Aquí estaba el 2, acá estaba el 3.
La segunda rama ocurre cuando el x es menor o igual a 2 y me entrega imágenes que son menores a 3. Perdón. Por lo tanto, esta rama, que corresponde a la inversa f de menos 1 de x, va a ser 1/3 de x más 1, y esta ecuación tiene su dominio en los x menores estrictos a 3. Una vez que tenemos todo esto, la expresión para la inversa final, f a la menos 1 de x, también es una función por tramos, y sus dos ramas son, la primera va a ser raíz de i menos 3 más 2. Esto es válido cuando disculpen, esto es una x, cuando el x es mayor o igual a 3. Y la segunda rama es 1/3 de x más 1 cuando el x es menor a 3. Muy bien, llegamos al final del ejercicio al fin, y eso merita un cambio de ropa. Ok, vamos a resumir primero lo que sacamos en la pregunta anterior. Obtuvimos que la expresión para la inversa, f a la menos 1 de x, tiene también dos ramas. La primera rama es 2 más raíz de x menos 3 cuando el x es mayor o igual a 3, y el otro lado es 1/3 de x más 1 cuando el x es menor a 3. Ok, vamos a hacerlo en dos partes el gráfico. Primero vamos a considerar que la función la vimos por primera vez. No sabemos qué es la inversa de otra función. En ese caso, entonces, aplicamos transformaciones de funciones como aprendieron en los módulos anteriores. Entonces, fijémonos que la primera rama, la que es para x mayor o igual a 3, corresponde a una traslación de la función raíz de x. De esta forma, en el punto 3,2 parte nuestra función raíz. La otra rama es una recta que en el punto 0 tiene imagen 1. Entonces, de esa forma. Aquí hicimos la gráfica sin pensar en que esta es una inversa. Pero como vieron en los módulos interactivos, podemos usar la recta y igual x para hacer una reflexión de la función original f de x. Recordemos que la función f en el punto 2,3 tenía su punto de quiebre. Aquí partía una parábola y acá teníamos una recta con coeficiente de posición negativo. Olvidándonos de esta gráfica que hicimos acá, si acá reflejamos, vamos a obtener que el punto de quiebre es ahora el 3,2. Fíjense que las coordenadas del punto se intercambian. Ahora aquí obtenemos algo de esta forma, que corresponde a la raíz, y la recta es de esta forma. Con esto concluimos este largo ejercicio que nos permitió resumir todo sobre inversas. Recuerden que al final de este video tienen una evaluación para corroborar sus conocimientos. Nos vemos en la próxima.